Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada. Este es el grupo número 2. Hoy es jueves 21 de octubre de 2021. El día de hoy, en primera instancia, vamos a acabar con nuestro tema de descripción del macizo rocoso. Entonces, primero vamos a esta parte, a lo que es la descripción del macizo rocoso. Sabemos muy bien, lo hemos repetido cada clase, que eso involucra ciertos pasos. Descripción y zonificación del afloramiento, ver la matriz, ver las discontinuidades en cada zona, luego ver los parámetros del macizo y terminar con la clasificación. Eso significaba encontrar una zona, en esa zona ir tras la matriz, identificar esa matriz, ver y describir la meteorización y la resistencia. Y luego pasar a las discontinuidades y dar la orientación, el espaciado, la continuidad, la rugosidad, la resistencia, las paredes, la abertura, el relleno y las filtraciones. Y lo que hemos visto por varias clases es que la orientación que comúnmente termina dada como alfa, beta de unos planos y listo, pues hemos visto que cómo se proyecta, cómo se calcula, cómo se rota y eso nos ha tomado bastante tiempo, pero tiempo que había que pasar. Pero finalmente reducimos en que hemos determinado alfa y beta y no me olvido que he determinado en función de polos y esos polos son varios y utilizo algún programa y alguna, ¿cómo se dice?, propuesta matemática para ver cuál puede ser el promedio. Después hemos entendido que lo mismo en cuanto al espaciado. El espaciado por definición es la distancia perpendicular entre dos planos, pero hemos entendido que alguna cara no se ve, hay que tener cuidado con el espaciado real. ¿Cuál puede ser el promedio? Entonces uno mide en 10 veces el espaciado promedio y encuentra eso. Hemos entendido la idea muy clara de perpendicular contra cualquier medida. Y luego hemos hablado de la continuidad, hemos dicho L y hemos dicho cómo se mide la continuidad. Hemos tomado una sección y en esa sección un L1, un L2, unas ecuaciones, ¿no? Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. El resto vamos a ver en un momento lo que representa rugosidad, resistencia a las paredes, etcétera. Vamos a ir viendo con calma. Igual, quizá quieran hacer alguna pregunta. Entonces, pueden hacer sus preguntas en este momento. Los escucho. Bien, una pequeña lista. ¿Está Adrián Segales Arévalo aquí? ¿Adrián Segales está presente o solo está conectado? ¿Está Adrián Segales? No. Sí, ingeniero, buenos días. Ok. ¿Está Karen Araceli Paniagua? Sí, estoy. Muy bien. Primera vez que nos vemos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que por problemas de salud no pude ingresar antes, pero bueno, estoy interesada, ¿no? En la materia. Ya, ok. Automáticamente se registra de otro color al que veo primero. Bien. Y alguien ha levantado la mano. Carvajal. Está Roberto Sergio Carvajal acá. No, nada. Está solo conectado. Roberto Sergio Carvajal. Igual voy a esperar un segundo porque es verdad que uno puede pararse al baño un instante y levantar la mano al mover el celular. Entonces, una vez más está Roberto Sergio Carvajal presente. Nada. Bien. Pensemos entonces en rugosidad. Y decimos ya entendido que en una discontinuidad las paredes pueden lucir así, ¿no? Es muy claro y digo, las paredes de una roca sí que pueden lucir así. Y digo, esa es la rugosidad, ¿no? Como dice aquí, el término rugosidad se emplea en sentido amplio para hacer referencia tanto a la ondulación de las superficies de discontinuidad como a las irregularidades o rugosidades a pequeña escala de los planos. Entonces, primera idea, estamos hablando de irregularidades de los planos. Entonces, digo, voy a yo determinar que este aspecto que veo ahí se llame rugosidad. Pero si veo otra escala, es lo que acabo de leer, rugosidad, y la escala sea esta, ¿no? Así de grande, de aquí a ahí. Entonces, puedo yo llamar a eso ondulación. Ahí está. Entonces escribo y digo, a otra escala, estoy hablando de ondulación. Y por supuesto, ambos son importantes. Definido entonces la rugosidad y la ondulación. Y para que ambas estén aquí, pongo la palabra ondulación. Y leo algo más para entender bien. Aquí me dice rugosidad en escala milimétrica o centimétrica. Ondulación a escala métrica o decimétrica. Se entiende la idea. Las protuberancias se llaman rugosidad y en general la ondulación, bueno, es ondulación. Y hay que distinguir eso en cada familia. Entonces uno mira, por ejemplo, acá y dice, tengo un macizo rocoso, ahí aparece una mira de topógrafo y en esa mira de topógrafo uno ve una discontinuidad, ¿no? Entonces dice, ah, ya entendí. Esta escala grande, yo veo allí la ondulación. Pero si voy a ver ahí el detalle pequeño, voy a ver la rugosidad. Perfecto. Si veo otra escala, digo aquí hay una regla de algunos centímetros, 20 o 30 centímetros, y digo, esta es una discontinuidad. No cabe ninguna duda, veo la discontinuidad ahí y esa es la base. Entonces, esa discontinuidad tiene obviamente cierta rugosidad en cada milímetro.
Y en general, a lo largo de un plano más grande, una ondulación. Eso es la diferencia entre ondulación. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Lo que debe hacer es tomar planos de ese estilo, figuras de este estilo. Y dice ya, debo distinguir la ondulación. Y la ondulación es escalonado, ondulado y plano. Y en cada uno de estos debo distinguir además la rugosidad. De ahí que yo debo además para cada uno de estos distinguir si es rugoso, suave o espejo de falla. Esa es la descripción. Entonces puedo yo ver ondulado aquí, ondulado, rugoso o ondulado suave. Si comparo con escalonado suave es otra. Y si comparo con plano suave, se tiene una diferencia de perfil. Entonces es cuestión de ver. Y si tengo este perfil que se da en 200 milímetros o en 1 metro, el valor de JRC varía. Pero ya me queda muy claro cómo hago la descripción en campo. Comparo con este perfil. ¿Ok? Por supuesto, esta rugosidad en nuestra tabla entra como escalonada, ondulado, plana en esas tres categorías. Cada una de esas depende de lo que yo vea. Excelente. Marco y digo esta discontinuidad, aquí la otra, aquí y puede variar. ¿No? Eso es lo que tengo en cuanto a esto que es la rugosidad, escalonada, ondulada y plana. Todavía hay más, pero un segundo. Vuelvo y digo, no me olvido que también yo vi que tenía ciertos perfiles de rugosidad asociados con el JRC. También puedo utilizar directamente estos y dar un JRC, pero no me olvido que es en 10 centímetros, ahora que estoy en campo. Pero también puedo utilizar este otro criterio y usar el peine de Barton. Y ya he visto alguna vez un video de laboratorio y usando el peine de Barton. Y la clave es que el peine de Barton en una longitud definida me traza aquello, yo puedo saber la amplitud. Entonces también puedo saber el JRC a través de esta medida de campo. Y ahí veo otra vez el peine de Barton en esa rugosidad y en esta, luego cuando levanto, veo la rugosidad. En esta otra, levanto y veo la rugosidad. Entonces es muy claro que si yo pongo esto en un papel, voy a realmente tener la amplitud, voy a poder hacer comparaciones con perfiles y todo aquello. Esa es la manera en que se trabaja en campo. O finalmente, si no tengo un peine de Barton, tengo una regla, ¿verdad? Y si le saco una foto, pongo mi regla y le saco una foto y me voy a una pantalla, como la regla me avisa cuánto es 1 milímetro, entonces puedo estimar igual amplitudes o lo que necesito. Y a veces lo que se utiliza es esto. Aquí está el método de estos dos autores. Y dicen, mire, usted ha conseguido un peine de Barton y ha conseguido pasar por la rugosidad con las fotos que acabamos de ver por ahí y le han salido esas distancias y las conoce. Entonces, para cada delta X, conoce un Y1, un YI, que he querido decir, y un YI más 1. Es parte de lo que es el peine de Barton. Bueno, entonces resulta que dicen estos autores, mire, si ese delta X que está tomando es 1 milímetro, entonces venga aquí y conoce para ese milímetro diferentes puntos. Si decimos, este es 0, este es 1,
2, 3, 4. Entonces, en ese perfil conozco los valores asociados con Y. Y me dice, parece, calcula el JRC como 6422 por Z2 menos 231. Y Z2 es esto. 1 sobre M. Y uno dice, a ver, ¿qué es M? Los intervalos. Sobre delta X, ¿qué es delta X? La distancia que hay aquí, que es 1 milímetro. Por los valores de amplitud que ha leído entre Y1 y Y1 más 1. Esos dos valores. Utilice ese valor de Z2 a lo largo de todo este perfil y va a calcular el valor de JRC. Y si no quiere tomar delta X 1 milímetro, quiere tomar medio milímetro o cuarto de milímetro, cambie ligeramente sus ecuaciones y puede. El hecho es que con el peine de Barton uno tiene ese perfil y luego con mucha calma puede obtener eso. Entonces, por supuesto, este método de JRC es mejor que este, ¿no? Porque este simplemente tiene una amplitud y puede variar esto. Es correcto, lo hemos utilizado, pero entendemos que aquí hay un mejor método para el cálculo de rugosidad. Excelente. Entonces, esa es la manera de ver la rugosidad. Y por último, sepan que existe el método de los discos. Miren, si estamos hablando de rugosidad, en el fondo estamos hablando de inclinación. Entonces se utiliza un disco y ese proporciona un cierto ángulo, ¿no? Si el disco es más grande o más pequeño, proporciona un ángulo. Entonces, en campo, ahí está un disco y ese disco se lo pone en cierta superficie y proporciona un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que uno puede considerar de rugosidad, ¿verdad? Y depende de la escala B que está midiendo. Ve con calma dónde ha puesto el disco y realmente qué es lo que tiene. Pero en el fondo, si pone su disco apoyado aquí y después apoyado aquí, está midiendo el ángulo con la horizontal acá. Y por eso su disco tiene la brújula, ¿no? Por eso aquí el disco necesita la brújula para la orientación y con respecto a cualquier otra superficie hay un ángulo. Bueno, pero sepamos que también hay aquello. En este caso, igual se han medido para cada discontinuidad las direcciones y a partir de eso se ha podido obtener un valor medio y para ese valor medio los valores de I asociados. Pero no nos preocupamos más, decimos, es posible también aquello en cuanto a lo que es la rugosidad, aparte de esta clasificación. Bien, ¿desean hacer alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces Roberto Sergio Carvajal ha vuelto. Bien. Siguiente parte. Necesitamos ahora hablar de rellenos. Entonces, pensemos en que estamos en campo y nuestra discontinuidad tiene rellenos. Entonces, ¿qué debemos describir? Aquí está. Dice, las características principales del relleno que deben describirse en el afloramiento son
su naturaleza, espesor o anchura, resistencia al corte y permeabilidad. La anchura se mide directamente con una regla graduada en milímetros. La descripción del relleno incluye la identificación mineralógica y tamaño de grano. Si el relleno proviene de la descomposición y alteración del material de las paredes de la discontinuidad, deberá ser evaluado su grado de meteorización. La resistencia puede ser evaluada por índices de campo Martello-Schmidt y debe indicarse el grado de humedad y estimar cualitativamente la permeabilidad del material de relleno. En caso de poder reconocerlo, se indicará si ha existido desplazamiento por corte a favor del relleno. En otras palabras dice, mire, acuérdese que tiene una discontinuidad, puede tener una abertura, pero si tiene relleno, hemos llegado a aquello, acuérdese que el espesor del relleno es igual que la apertura, pero entre los labios sin considerar el relleno. Punto 1, eso hay que describir. 2, estos son rellenos y uno puede ver que aquí esta es una discontinuidad rellena, esta es otra discontinuidad rellena, ¿no? Y uno ve y dice sí, se tiene aquello. Y aquí dice, se suele medir el máximo y el mínimo espesor. Si hay variación puede deberse a desplazamientos cortantes. Conviene dar una idea de la meteorización de los labios de la junta y dibujar esquemas o adjuntar fotografías de lo que se observa. Asimismo, se definirá la mineralogía, granulometría y en su caso tomar muestras. Hay que hacer todo eso del relleno. Ejemplos, todo eso involucra discontinuidades rellenas para que sepamos que así lucen. Y por último, después del relleno y todo lo que hay que dar, en otras palabras, acuérdense que hemos visto en discontinuidades y vamos a utilizar este dibujo que a lo largo de esas discontinuidades hay una resistencia al corte. Si esta es la misma pared, lo mismo cuando se una con la otra hay una resistencia al corte. Ahora, ¿cuál es la resistencia al corte para que esto se deslice o no en un talud? La del relleno. Y acuérdense que hemos visto que para aquello uno utiliza tablas. ¿Por qué? Porque este relleno puede venir de la misma roca. Entonces ya hay valores estándar. Si esta es una lutita, la descomposición ya es típica. Si es que es descomposición de la roca. Por eso hay que darse cuenta de aquello. Hablar de mineralogía y terminar con algo estándar. Y si se puede llevar eso al laboratorio y hacer ensayos para ver la resistencia de eso, perfecto, porque la resistencia de esta discontinuidad viene definida por el relleno y no por los labios de la discontinuidad. De eso nunca hay que olvidarse. Y eso es lo que entra en esa descripción. ¿Ahí desean hacer alguna pregunta? Por favor, hagan sus preguntas. Bien. Y si hablamos de filtraciones, debemos pensar en tablas de y pensar, tengo la posibilidad de tener discontinuidad sin relleno o con relleno. Y solo me dedico a ver qué caso tengo. Voy a tomar uno, no necesitamos todo. Si yo veo una junta húmeda pero sin agua libre, digo es clase 4. Es la misma clase 4 si es el caso del relleno, y digo es una relleno que muestra señales de lavado, flujo de agua continuo. Hay que en ese caso estimar el caudal en litros por minuto, pero corresponde a esa categoría. Y no necesito ver ahora, pero si es otra categoría, describo de acuerdo a estas palabras. Nada más. Eso es filtraciones. Y la resistencia a las paredes, me es fácil ver. Si esta es una pared de una discontinuidad, entonces golpeo con el martillo Schmidt
Y esa es la resistencia sobre esta discontinuidad. Y debo suponer que normalmente esa pared ya está ligeramente o muy meteorizada, ¿no? Entonces, normalmente digo el rebote en este caso lo considero R minúscula. Y si en campo yo agarro y corto esta roca y digo, bueno, esto está sobre la superficie, quito o igual puedo hacer lo mismo en esta otra, pero realmente con mi martillo de geólogo llego más profundo y digo, esta ya es otro color, es la roca fresca. Al hacer lo mismo en la roca fresca, he hecho y he obtenido el valor de R mayúscula. Eso recuerdo. Eso es todo, no necesito saber más. Y aquí viene la idea de haber roto la roca y haber decidido si estoy en la superficie el rebote R, y si es más abajo y es otra coloración y es fresca, el rebote es R. Siempre con la corrección que corresponda. Muy bien. Y por supuesto, si estoy hablando de martillo, yo tengo varios valores porque he golpeado varias veces, he utilizado los ábacos y todo aquello y obtengo finalmente un valor promedio de lo que representa R o R mayúscula, y eso es lo que entra aquí. Entonces, si vuelvo a ver, sigo en discontinuidades y ya he entendido cómo se describe la orientación, el especiado, la continuidad, la rugosidad, y acabo de ver la resistencia y también he visto la abertura, relleno y filtraciones. Entonces realmente estoy listo con las discontinuidades. ¿Desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Por lo tanto, me toca ver cómo voy a describir ahora el macizo aquí. Y me dice que en cuanto al macizo, debo hacer esto: el número de familias de discontinuidades, el tamaño del bloque, la intensidad de fracturación y el grado de meteorización. Eso es lo que debe hacer. Y como siempre estoy en campo, medidas de campo, observaciones de campo. Entonces empiezo y digo, entraré a ver esos parámetros en el macizo. Primera idea, veo las familias y yo entiendo que tengo una familia, en este caso, en este 2 y en este 3. Lo más común en nuestras rocas sedimentarias que vemos alrededor de Cochabamba son tener 3 familias. Y la familia 1 es la más desfavorable, la más notoria. Esa es básicamente la idea. Y yo designo, pero normalmente debo considerar la especial como la familia 1 y las complementarias como las 2 y 3. Y si solo hay una, solo hay 2, eso es todo. Entonces noten que esa descripción es muy fácil, ¿no? A partir de eso clasifico y digo, aquí está. Si, por ejemplo, es otra vez, hay 3 familias de discontinuidades, entonces se clasifica ese macizo en cuanto a número y orientación como clase 6. Listo. Esa es la descripción del macizo. 3 familias de discontinuidades. Y noto que en un extremo aparece el término brechificado y en el otro extremo aparece el término masivo. Listo. No hay mayor problema. Entiendo cómo hacer la descripción del macizo. Y luego me dice, ahora vamos a describir el tamaño de bloques. Tamaño de bloques. Excelente. Y me dice, ¿sabe qué? El tamaño de bloques viene acompañado del parámetro I sub B, J sub B, o del parámetro
lambda. Y para no complicar, uno dice, me acuerdo siempre que hay sistemas, ¿no? Un 1, un 2 y un 3. Y cada sistema tiene sus propios espesores, sus propias longitudes. Bueno, en base a los espesores uno define estos parámetros y el que yo ya definí, conozco y sé usar muy bien es el JB. El número de discontinuidades por longitud de medida en sumatoria. En otras palabras, la cantidad de discontinuidades en un metro cúbico, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos nosotros 3 familias de discontinuidades, el JB, hemos repetido comillas durante todo el semestre, será 1 sobre E1 más 1 sobre E2 más 1 sobre E3, ¿verdad? Eso es lo que es el JB. Y el JB va a definir el tamaño de bloque. Dice aquí, mediante el parámetro JB se puede medir el tamaño y grado de fracturación que representa el número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen del macizo rocoso. Por eso el JB que ha aprendido, ¿no? Se refiere a 1 sobre el espaciado, termina en esta clasificación. Si el JB, por decir algo, está entre 3 y 10, entonces puedo hablar de bloques de tamaño medio, la descripción de bloques, o mayor a 30 bloques muy pequeños, o menor que 1 bloques muy grandes. Por eso el JB es una descripción de tamaño de bloque y grado de fracturación. El I sub B es muy parecido, dice el índice de tamaño de bloque. Es lo mismo expresado en otras unidades. E1 más E2 más E3, entre 3 si hay 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he dicho y utilizo mucho el valor si E1, E2 y E3 son 0,25 para que nos imaginemos un tamaño. Entonces decimos, eso es 3 por 1 sobre 0,25. Ese valor sale 12. 12 representa estar en esta categoría y decimos esos bloques representan bloques pequeños porque JB está entre 10 y 30. Bueno, y aquí me dice, y con eso mismo usted puede calcular el IB. Volvemos a decir que está asociado con el índice de tamaño de bloques, entonces será el 0,25 multiplicado por 3 porque estoy tomando entre 3, entonces ese es 0,25. Claro, y uno dice, ya entendí la idea. Y me habla del tamaño de los bloques. ¿De acuerdo? Y hay el parámetro lambda. Y aquí me dice el parámetro lambda está relacionado con esto. También puede estimarse el valor de JB, ¿dónde estoy? Contando el número total de discontinuidades que interceptan una longitud L en cualquier dirección de interés, tomando al mayor número posible de planos, correspondiendo este valor a la frecuencia de discontinuidades. Frecuencia de discontinuidades. Entonces vengo aquí y digo muy simple, ¿dónde estoy? Aquí. Y digo, yo entendí que el JB tiene que ver con el número de discontinuidades en un metro cúbico. En un metro cúbico. Pero ahora yo voy a tomar, intentando tomar el mayor número de discontinuidades, una longitud definida. Me invento. Y digo, voy a tomar, por ejemplo, de este punto a este punto. Y digo, ahí voy a tomar una longitud L. Y cuento y digo, en esa longitud yo puedo ver
que aquí hay una, luego aquí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra y ahí hay otra. Puedo ver que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discontinuidades en esa longitud L. Entonces aquí digo L es el número de discontinuidades sobre L en metro. Entonces, ¿qué significaría? Que debo medir este valor de L y ese valor de L, por decir algo, aquí si esto era 1 metro, me invento es 1.2 metros, consecuencia en qué valor estoy aquí, digo eso es 7 dividido entre 1.2. Y ahora lambda tiene un valor específico, ¿no? Entonces digo, ese es por ejemplo 5,8. Y lambda, digo, es característica de este macizo 5,8. Si solo utilizo IB, si solo utilizo JB o si utilizo solo lambda, voy a poder yo determinar lo que quiero. Estoy tras la descripción del tamaño de bloque. Y el grado de fracturación es parte. Además del número de familias, hay que escribir muy claramente este aspecto. Yo ya sé cómo determinar JB, lo que significa. Y ahí aparece la idea de la clasificación en función del tamaño y forma. Entonces ahí puedo decir, entra la categoría masivo, cúbico, tabular, columnar, irregular y triturado. En otras palabras, yo puedo tener este caso A, B, C, D, E o F y no es lo mismo, ¿verdad? Normalmente yo he pensado en este tipo de macizo, ¿verdad que sí? Pero por supuesto que puedo yo tener este otro tipo o ese otro, y tengo que avisar. Entonces entra esta tabla para comparar qué es qué, ¿no? Dice cúbico, bloques aproximadamente equidimensionales, masivo, pocas discontinuidades, irregular, grandes variaciones en el tamaño y forma de los bloques. Es necesario también hablar sobre aquello. Además de dar las dimensiones, comillas, dimensiones de cualquiera de estas formas, ¿no? Además hay que avisar la forma. Listo, no hay nada más complejo. Y nunca me olvido que el JB puede, con el JB uno puede hallar el RQD y con el lambda también, porque en el fondo es lo mismo, solo, bueno, comillas lo mismo, hay ecuaciones que muestran el RQD en función del lambda, pero a nosotros nos gusta más el JB. Si alguna vez tengo que recurrir a una sola línea, también, y el lambda y tengo en función del RQD. Excelente. Entonces, hasta ahí vamos donde dejamos. Aquí hace el resumen y la forma. ¿Desean hacer alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro cómo se hace la descripción del macizo? Bien. ¿Qué otra cosa se debe describir en el macizo? La meteorización del macizo, ya no de la roca intacta. Entonces igual hay que usar tablas y no necesitamos en esta clase ver todas, igual nos vamos a olvidar. Pero, por ejemplo, podemos tomar y decir como macizo,
voy a yo pensar en la clase 3. Tendría que yo describir y anotar moderadamente meteorizado y veo qué representa eso para anotar. Menos de la mitad del macizo rocoso aparece descompuesto y o transformado en suelo. La roca fresca o decolorada aparece como una estructura continua o como núcleos aislados. Y claro, no nadie dice que si describen por primera vez les va a ir una maravilla, pero poco a poco uno va entendiendo. La idea general es nos acomodamos a estas tablas y hablamos de la meteorización del macizo, no de la roca intacta. Y eso también se describe. Y ahí se muestran solo diferentes tipos de meteorizaciones. Vamos a solo decir eso. Por ejemplo, en este caso D, dices un grado 4 para tener una idea. Macizo cuarcítico muy meteorizado con los bloques de matriz rocosa separados y muy alterados. Es una categoría, ¿no? Y listo. Entonces noten aquí que hemos llegado a macizo rocoso y hemos hablado del número de familias, del tamaño de bloque, de la intensidad y asociados a los JBs y todo, y el grado de meteorización. Y definitivamente eso es describir el macizo rocoso. Pero hay algo más después de tener toda la descripción. ¿Qué viene a continuación después de la descripción? Leemos. Me dice, para completar la caracterización global del macizo rocoso, es también necesario evaluar otros aspectos que en gran manera influyen en su comportamiento. Después de ver todo eso, hace falta determinar la resistencia y deformabilidad. Entonces uno dice, entiendo, si yo voy a utilizar el criterio que he aprendido en el anterior capítulo, Hook y Brown, básicamente me interesa dar el MB del macizo y la resistencia a la compresión de la roca intacta y la clasificación GSI, que es el RMR en estas ecuaciones para nosotros. Entonces yo ahora debo hacer la clasificación misma y listo. Y si utilizo estos criterios, también puedo hallar el E del macizo rocoso. Y todo esto con lo que he aprendido hasta ahora, con los valores que he obtenido. Y nunca me olvido que estos valores, finalmente el EMR y todo esto, están asociados, y aquí voy a poner todo esto, con un programa muy simple, que es el RockLab. Pero está todo mi conocimiento. Entonces me dice, después de describir en campo, todavía de resistencia y deformación. ¿Y sabe qué más necesita? Después de describir en campo y saber todo lo que ya sabe, el comportamiento hidrogeológico. Y uno dice, creo que no he visto mucho de eso. Creo que no he visto mucho. Sí, verdad. Pero aquí decimos, en la mejor manera tenemos que ver ¿cómo anoto? El flujo de agua. Tengo que intentar, además de todo lo que he dicho, ver de dónde se mueve. A veces es más fácil, a veces uno dice,
En mi macizo está por debajo porque es para un túnel de un lago, entonces a lo largo de la discontinuidad que va del lago hasta donde yo estoy, se nota claramente que hay movimiento de agua y no horizontal, solo vertical, por decir algo. Ese es el comportamiento hidrogeológico. O puedo decir, de todo mi macizo, solo el estrato de arenisca es el que transmite agua de un lado a otro. El resto está seco, pero en la arenisca hay agua, ¿no? A eso se refiere con el comportamiento hidrogeológico. Y finalmente, también dice, a todo lo que se ha hablado hay que dar el estado tensional, los esfuerzos. Los esfuerzos. Y he dicho, no he visto mucho de esfuerzos, ya veré en su momento. Todavía no he visto. Bien, entonces, como dice aquí, la resistencia y deformabilidad pueden ser evaluados utilizando criterios empíricos como el de Hooke y Brown, lo que vi aquí. Los factores hidrológicos que pueden ser reflejados son niveles freáticos, direcciones de flujo, filtraciones y surgencias, ¿no? De eso estamos hablando. Y el estado tensional puede deducirse a partir de observaciones geológicas que indiquen las direcciones de esfuerzos esperables en el ámbito del macizo rocoso. En otras palabras, si uno ve una falla inversa y ve las direcciones, puede decir, puedo ver un estado tensional en este sentido. Eso es lo que también debe describirse. Preguntas al respecto de cómo se complementa la descripción del macizo rocoso. Bien. Y ahora todo eso junto. Queremos siempre, como ingenieros civiles, hacer un estudio geotécnico. ¿Y cómo ponemos todo lo que sabemos para sacar datos de un proyecto? Bueno, este autor de apellido Galera en 1994 hizo este esquema. Dijo, mire, hay fases, 1, 2, 3, 4 fases, y en cada fase tiene que hacer ciertos estudios y va a llegar al modelo geotécnico, va a querer saber cómo se comporta su macizo. Entonces empiece con el estudio hidrogeológico. Y acabamos de decir, vea de dónde a dónde se mueve el agua, esos detalles. Luego haga un plano geológico geotécnico. Luego clasifique su macizo, todo lo que hemos visto en este capítulo, de forma geomecánica. RMR igual a 32, por decir algo, ¿no? Luego estudie sus discontinuidades, que es también parte de el otro, ¿no? Primera idea, fase 1. Luego en la fase 2, después de saber todas esas cosas, haga geofísica, váyase a campo y utilice técnicas geofísicas, haga sondeos, extraiga muestras, haga ensayos in situ. Y uno dice, no he visto nada de esto. Voy a necesitar ver ensayos in situ y ese es el capítulo siguiente. Y de las muestras que saque de los sondeos, haga ensayos de laboratorio, todo lo que hemos visto en el capítulo anterior. Y luego, con esos datos, en la fase 4 va a tener usted las propiedades de las rocas, las propiedades del macizo, todo lo que sabemos, y el conocer todo eso en cuanto a agua, en cuanto a los sondeos, en cuanto a las propiedades, en cuanto a las discontinuidades, nos va a dar el modelo geotécnico. Finalmente, todo lo que sabemos hasta aquí, menos esta porción, nos ayuda a obtener el modelo geotécnico. Esa es la idea. Eso es todo junto. Entonces, todo lo que sabemos nos ayuda al modelo geotécnico. Es muy difícil, ¿no? Que ustedes digan, ya voy a construir un túnel y lo primero que voy a hacer es caminar un mes a lo largo de los 10 kilómetros de túnel y a partir de eso voy a traer muestras y solitos hagan eso, ¿no? No, en un túnel entran
hasta se puede decir varios geólogos, geotecnistas. Es un equipo grande que cuesta muchos miles de dólares hacer el estudio. Entonces, pero entendemos la idea general y estamos muy tranquilos hasta acá. Solo nos falta en esta clase, en la de mañana viernes y en la de lunes, hablar de esto de acá, de ensayos de campo. Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos tranquilos. Primera fase para esta clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es un instante dejar de grabar para tener solo el tema